Dios me lo bendiga, mis hermanos. Qué bueno que estamos aquí. Decía hace unos cuantos segundos que mientras estábamos adorando al Señor, mi pensamiento voló muy lejos. Porque voló hacia Jerusalén, hacia al monte donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, pronunció aquel hermoso discurso que son las bienaventuranzas. Y entonces estaba mirando, no precisamente porque de eso voy a predicar, estaba mirando, ¿verdad?, sobre aquel contorno, todo lo que rodea aquel lugar, la gente que estaba escuchándolo y dónde estaba situado, creo yo, el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a leer qué es lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 5, y voy a leer el versículo 1 y luego voy a brincar a otro versículo, porque no voy a leer todas las bienaventuranzas, porque hay tanta riqueza en las palabras que Jesús pronunció en ese día, que sería una falta de respeto solamente leer todo en conjunto, todo su discurso, porque hay riqueza ahí. Así es de que comienzo, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Ahora voy a brincar al versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, hagan el favor de sentarse. Hoy al momento solamente voy a hablar sobre lo bienaventurados son los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Yo creo que a veces para entender las Santas Escrituras, ¿verdad?, tenemos que remontarnos al pasado, tratar de remontarnos, aunque no hayamos estado presentes en aquellos tiempos, porque eso es imposible, ¿no? Pero sí podemos en mente y en espíritu podemos trasladarnos a los tiempos aquellos, más si conocemos algo de historia o si conocemos el lugar, podemos detallar algo. Lo cierto es de que cuando Jesús se sienta, dice aquí la Escritura que se sienta para enseñarles, para el discurso. Por lo regular, los rabinos judíos, o sea, los maestros judíos, por lo regular, ellos, cuando oficialmente iban a hablar, se sentaban. Cuando no era oficial, podían estar de pie o ir caminando, iban enseñándole a la gente. Lo cierto que aquí dice que Jesús se sienta, era algo oficial lo que iba a hablar. Y se presta y abre su boca y empieza a enseñarles. El lugar donde él pronunció el discurso, se presta para que miles escucharan su voz. Él no tenía micrófono, no había bocina, nada de eso. Pero él, creo que donde se sienta es en la colina o en el monte de las bienaventuranzas. Se sienta, no es muy alto. Yo tuve la dicha de estar ahí. No es muy alta la colina, pero yo creo que se sienta. Hay unos que piensan que se sentó acá abajo. Para mí es algo irrelevante. Yo creo que se sentó arriba y mirando a la gente para abajo. Es lo más, yo creo, ¿no? Bueno, como sea. Entonces, está en la colina, bajas y está el mar de Galilea. Entonces, cuando Jesús empieza a hablar con su voz potente, porque debe haber tenido una voz potente, ¿verdad? Entonces, la voz de él retumba en el lago, retumba allá, retumba en las otras colinas que están al otro lado del mar de Galilea. Entonces se oye con un micrófono grandísimo, grande, ¿verdad? Como cuando vas tú a una montaña, no sé si has ido alguna vez, pero gritas y de repente se oye el grito allá, también fuerte. Bueno, nada más para poner atención un poquito en algo de detalle.
Yo creo que cuando Jesús empieza a hablar sobre las bienaventuranzas, que son hermosas, fue algo controversial para los que no creen en Dios, porque casi lo que habla no tiene sentido para el mundo, para los que no creen en Dios. Felices los que lloran. No, aquí nadie quiere llorar. En el mundo hoy nadie quiere llorar. Quiere andar de pachanga, quiere andar de fiesta, quiere andar siempre, ¿verdad? Aparentemente con un espíritu gozoso. Pero lo cierto es que Jesús sabe lo que está hablando. Sabe lo que está hablando. Aquí, mis hermanos, según los estudiosos, nos dicen que la palabra que se usa aquí para llorar, del griego, por supuesto, se usa para alguien que está en duelo por un difunto. Alguien que ha perdido a un ser querido. Es lo que dicen. Pero también tiene otros sentidos. Tiene otros sentidos. Yo creo que, mis hermanos, precisamente, cuando Jesús dice que bienaventurados los que lloran porque van a ser consolados. Cuando perdemos a un ser querido, empezamos a llorar muchas veces amargamente. Amargamente. Sueños, planes truncados. Pero yo creo que sobre todo, ¿verdad? Aparte también, cómo nos llevamos con la persona, cómo le amamos profundamente o superficialmente, porque por lo regular, la mayoría de la gente ama superficialmente, la mayoría. Y entonces nos dice la palabra que van a ser consolados, porque cuando alguien muere hay mucho llanto, casi en la mayoría de los casos. Es raro donde no hay llanto. Pero nos dice la palabra, ¿verdad?, que la consolación viene del Señor. Yo creo que es bastante buena la aflicción, bastante buena cuando nos afligimos, cuando lloramos. ¿Por qué? Yo creo que nos hace recapacitar, nos hace profundizar sobre cómo debemos de portarnos con los demás, cómo debemos de llevarnos con nuestros semejantes. Y yo creo que nos ayuda bastante para poder comprender a los demás y para poder amarles a los demás. Ayuda mucho la aflicción, sobre todo para sentir el amor y la compasión de nuestro Dios, porque es cuando se manifiesta grandemente. ¿A quién no se le ha muerto algún ser querido? Yo creo que a todos. Pues yo me acuerdo cuando una vez, bueno, porque como fuimos muchos hermanos, por eso digo, se murieron bastantes. Digo bastantes porque fuimos bastantes. Pues me acuerdo, no, cuando se murió un hermano mío, era el mayor de la familia, era un hombre, ¿verdad? Mi hermano, por supuesto. A la vez era parte como, pues tú sabes, cuando tienes un hermano mayor lo quieres bastante. Lo quieres mucho, mucho lo quieres, aunque siempre hay agarres, hay pleitos, el uno con el otro. Uno por grande, el otro por más chiquillo. ¿Verdad? Y aunque hay culpa en los dos, no voy a profundizar mucho en eso. Pero yo le amaba bastante a mi hermano. Me acuerdo cuando él muere, ¿verdad? Lo matan a mi hermano. Cuando él muere y estoy ahí viéndolo, ¿no?, en su caja, mi papá me dice, mira, ya no vas a tener con quién pelear. Y sentí bien horrible, ¿no? Sentí bien feo porque, pues, no daba el caso, ¿no? Papá estaba dolido, frustrado, yo creo. Frustrado porque muchas veces si tú no eres un buen papá, una buena mamá, en vez de darles un buen cariño a tus hijos, los destrozas. Aunque sea tu mejor intención, pero si no está el consejo de Dios en tu vida, es desastroso. Y
Yo me acuerdo, ¿verdad? El refugio sería nomás gritarle a Dios. Porque en el tiempo, ¿verdad? Yo, jovencito, aunque después crecí, pues era la misma, no seguía a Dios. Pero yo me acuerdo que solamente yo gritaba, solillo, gritaba, ¿no? A ver dónde me venía el consuelo. Y pero lo cierto, mis hermanos, lo cierto, ¿verdad? Es de que el llanto es bueno porque nos aflige. Y cuando nos aflige, ¿verdad? Nuestros sentimientos están más tiernos, son más humanos para poder ver las realidades. Muchas veces lloramos desconsoladamente, muchos porque le hicimos la vida imposible a nuestros semejantes y mueren. Y si yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Pero lo cierto que es hermoso el llanto, ¿verdad? En esa manera porque nos desahogamos y podemos comprender más a los demás, pero también podemos sentir la compasión de Dios en nosotros, de cierta manera. Hay mucho testimonio que puedo decir de varias cosas sobre eso, pero no. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nos enseña también en todo esto? También habla que hagamos duelo por nuestros pecados, que hagamos duelo por nuestros pecados. Estamos viviendo hoy en un tiempo donde le importa poco a la gente. Toma ventaja de los demás. No te importa el dolor de los demás. Estamos viviendo en un tiempo donde hay un egoísmo bruto. Usa esa palabra. Un egoísmo donde sin igual. Sin igual. Parece que hay chile por aquí. Polvo. Algo sin igual. Me pregunto yo, en los tiempos de Jesús, cuando Él da este hermoso discurso, ¿cómo estaría la sociedad en aquel tiempo? Era horrible. Decimos que los tiempos últimos serán muy duros. Pero yo pienso que en todos los tiempos llega a su cenit en la maldad, en lo que sea, en cada generación. En los tiempos de Jesús, por supuesto, los israelitas vivían bajo el yugo, por decirlo así, de los romanos. Les mataban a sus ciudadanos, los vejaban, los insultaban. Y ellos, lo único que hacían era dolerse, llorar por los de ellos. Se querían alzar, los tumbaban. Había mucho resentimiento entre ellos, entre el pueblo. Muchos lloraban con impotencia, muchos. No había solución. Pero Jesús les dice, hay un consuelo. Lloren, pero lloren bien. Porque precisamente, mis hermanos, esto también nos habla, ¿verdad?, de que nos duela cuando pecamos. Que nos duela. Porque en realidad el arrepentimiento lo que quiere decir es que haga pesar en nosotros cuando pecamos. Y a veces es tan grande el dolor, tanto cuando pierdes un ser querido como cuando pecas, le ofendes a Dios, le has dado la espalda a Dios, que sientes un dolor en tu corazón. Y a veces son incontenibles, las lágrimas salen. Y dice el Señor, bienaventurados. Por aquí está lo que está diciendo el Señor, no es algo para el futuro, es algo para hoy, que debe ser parte de nuestra vida, algo integral, algo de nuestra vida hoy. Porque la consolación no es para el futuro, es para el momento. Por eso los estudiosos dicen, oh, bienaventurados, como Jesús dijo, oh, bienaventurados, es para el momento. Yo creo, mis hermanos, que cuando una persona se duele por los pecados que está cometiendo, que cometió, y que va ante el Señor, y viene con lágrimas, ¿verdad?, porque le duele lo que ha hecho, ese corazón no va a ser rechazado. Va a tener grande acogida delante de la presencia del Señor.
Y ay, cómo descansamos cuando lloramos, cuando reconocemos nuestros errores. Hasta queda livianito. Hasta creo que las lágrimas no son como un colirio. Miras el sol y hasta como que brilla más. Te hacen libre. Te hacen libre. La aflicción es buena. Yo me acuerdo hace muchos años, yo tenía como 24 años, ¿no? Cuando Dios toma mi vida. Iba a los 25. Pues sí, así estaba en el cenit de mi juventud. Vivía una vida loca, horrible. Aquí en los Estados Unidos estaba. Yo me acuerdo que ese día yo me vine a mi trabajo, ya lo he dicho en el pasado, con diferente escritura en sermones, pero me acuerdo que yo me vine a mi trabajo porque no aguantaba una fiebre bárbara que traía. A tal momento que ni le pedí permiso al mayordomo, yo solamente me salí, quería llorar, quería gritar, me sentía muy mal. Y me vine. Me acuerdo que en ese tiempo no tenía ni carro, ¿no? Todavía. Y me acuerdo que llegué a mi casa, a mi apartamento, y me tiré a la cama a llorar amargamente. Me sentía muy mal me sentía. Entonces en ese momento se me vino a recuerdo todos los males que le había hecho a mi madre, que le había ocasionado, que le había causado. No que la golpeaba, no que le hacía esto, lo otro. No, simplemente con la vida de vicio que llevaba le daba una vida horrible a mi madre. No solamente a ella, a todos los demás. Se vino al momento, no se me vino a mi mente todas aquellas veces cuando yo me iba de la casa, cuando llegaba golpeado, sangrado, todo se me vino a mi mente. Y eso me hizo llorar más amargamente. Y empecé gritaba. Y Dios me trajo, ¿verdad?, todo eso a mi mente. Yo me arrepentí, ¿verdad? Me arrepentí. Yo no solamente le gritaba, Dios, perdóname, Dios, perdóname. Y un día le digo a mi madre que me perdone. Y entonces, yo me acuerdo que me levanté, me sentía como muy débil, pero a la vez con mis ojos brillando, porque eso es lo que trae el arrepentimiento, el reconocimiento de lo que has hecho, y trae un descanso bárbaro a tu alma, a tu corazón. Me acuerdo que me levanté, busqué allí entre el mugrero que tenía, digo mugrero porque no tanto basura, pues sí era basura, mugrero que tenía, tantos libros feos, busqué y saqué una Biblia chiquita que me había regalado mi hermano. A ver si yo cambiaba. Y me fui, la agarré la biblita y me fui ahí a un bosquecito y estuve leyendo. No sé, no me acuerdo ni qué leí. Lo cierto que llegó mi descanso en ese momento, llegó. Ya casi faltaba poco para entregar mi vida al Señor. Faltaba poco. Iría para México, no por mi propio pie, pero ella se me habló de Cristo y de ahí fue una de llanto. Porque yo creo, ¿verdad?, que una persona agradecida, una persona, ¿verdad?, que mira la bondad de Dios, yo creo que debe ser una persona que debe de ablandarse. Debe de ablandarse. Muchas veces reconocemos los valores de las personas hasta cuando se van. Mientras, mis hermanos, estamos como el perro y como el gato, estamos solamente peleando, a veces no valorizamos lo que tenemos. A veces hasta cuando ya se va, decimos, si hubiera hecho esto y esto, pues ya es tarde. Muchas veces igualmente tenemos a nuestros hijos y en vez de ayudarlos, los rebajamos. Digo que tenemos que llorar, mis hermanos, afligirnos delante de la presencia del Señor.
Muchas veces cuando pasan las cosas, pasan, mis hermanos, porque ya viene de tiempo. No es algo espontáneo, pero las cosas se van dando. Se van estropeando las relaciones hasta que se revienta el cordón. Hasta que se revienta. Y eso le pasa a cualquiera. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que a los pastores no les pasa nada. Como me decían a mí, yo que al pastor Francisco, al hermano Francisco no le pasan cosas, siempre anda muy alegre. No, sí me pasan. Y yo creo que voy a decir esto, ¿verdad?, porque ayuda para los demás también. Porque muchas veces estamos pasando por una aflicción, por un ser querido que se ha ido a la otra vida, o que se ha ido físicamente a otro lugar en esta vida. Hace un tiempo, tenemos muchos hijos, ¿verdad? Todos tenemos hijos, pero en esta ocasión, un día, por una cosa tonta, una hija mía estaba en la computadora, ¿verdad? Y su madre le estaba hablando para que viniera a comer y no hacía caso a ella. Y entonces yo le grité. Y no le gustó y, por supuesto, ¿verdad?, hubo intercambio de palabras. Y sin pensarlo mucho, agarró sus cosas y se fue de la casa. A mí me dolió bastante, me dolió mucho. Me dolió bastante, porque, pues claro, uno los mira crecer y uno los ama. Dijo mi muchachito y una niña. Y yo empecé a llorar amargamente. Y eso fue por un buen tiempo. Por un buen tiempo. Pero a la vez me recordaba, ¿no?, mis idas de la casa también. Me acordaba de todo eso. Y entonces muchas veces cuando pasa todo eso, ¿verdad?, decimos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no me aguanto? ¿Por qué no puedo conllevar más? ¿Por qué no puedo tolerar? Porque Dios nos tolera bastante. Dios nos conlleva. Si Él nos pagara a como somos, les garantizo que ninguno de aquí quedaba, Dicen en México, sobraban sombreros. Sobraban sombreros. Aquí estamos solamente por la misericordia de Dios, no por los chulos o porque hicimos algo que va a gratificar a Dios. No, aquí estamos, mis hermanos, por la pura misericordia del Señor. Pero estamos expuestos a todo si no nos cuidamos. Eso me causó desvelos, me costó llanto por mucho tiempo mientras no estuve en la casa. Cuando regresó estaba flaquita. Pobrecita. Flaquita estaba. Pues me acuerdo igualmente yo cuando yo regresé de mi casa, cuando me fui de mi casa. Llegué todo quemado por el sol, todo pelón, todo reventado los labios, todo rompido de mi ropa, todo desgarrado, decimos allá, hambriento. Me acordé. Yo regresé peor. Pero me pongo a ver, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Y yo sé que ella me ama bastante y me amaba en ese tiempo, yo sé. Mucho me amaba. Y lo cierto es, mis hermanos, que ella regresó, ¿verdad? Y está en la casa, ¿verdad? Por supuesto, ya tiene tiempo, ustedes lo saben, algunos lo saben. Pero yo quiero decirles, mis hermanos, que Dios nos habla muy fuertemente. En la bienaventuranza anterior a la que leí, que después compartimos en otro día, nos dice que nos desliguemos de las cosas de este mundo. Pero en esta bienaventuranza que estamos leyendo, que estamos ahorita aquí hablando, no es que nos desliguemos de las personas, de las cosas sí, pero no de las personas. Vamos a tolerar, mis hermanos, vamos a conllevar. Que al fin que no pierdes autoridad. Dios no pierde autoridad con conllevarnos. Él es poderoso. Él es poderoso. Lo cierto es que debemos de llorar nuestro pecado, mis hermanos,
porque yo les garantizo que quien se aflige por sus pecados tiene en cuenta lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros sin merecerlo. Se los garantizo. Hay tanto que hablar, pero yo me acuerdo cuando mi Dios tomó mi vida. Estaba en el SMU, era tipo, en auditorio en el SMU. O sea, en la universidad que está ahí tiene auditorios, tiene toda clase de facilidades. Había una conferencia grandísima. Yo había entregado mi vida ahí al Señor, pero todavía no la había entregado completamente. ¿Qué quiere decir eso? Le he dicho que sí, pero no lo he entregado completamente. Estábamos ahí, era como en 1976. Exactamente 1976. Entonces el predicador empezó a hablar fuertemente. Y la palabra vino y me hizo convicto. Me levanté, miré mi vida, miré los cabos sueltos, miré lo que todavía no entregaba y empecé a llorar amargamente. Me acuerdo de mi madre, porque mi madre era muy lloroncita, pero gracias a Dios era una mujer muy alegre. Muy alegre. Me acuerdo que ese día empecé a llorar yo a gritos. A gritos. Me dolía lo que había ofendido a mi Dios, lo que lo estaba ofendiendo, pero a veces lloraba de agradecimiento. Pero previamente salían unos llantos como bufidos. O sea, cosas acá añejas que salían desde muchos años atrás, que estaban ahí conteniéndose acá adentro. La saqué y gritaba, bufaba. Con dolor gritaba. Y me acuerdo que después mi llanto era algo ya diferente. Iba abrazando a todos los que encontraba en las gradas. Había miles y miles a los que pude, abracé. Y decía, el Señor me ha perdonado. El Señor me ha perdonado. Y salía el llanto a borbotones. Quedé libre. He aprendido, mis hermanos, he aprendido a través de caminar que la aflicción es hermosa. Es hermosa. Tenemos que dolernos por lo que cometemos, mis hermanos. Ante el gobierno de aquí, de cualquier otro gobierno, tú cometes un mal, aunque llores, aunque chilles, te van a pergollar, te van a meter al bote, te van a meter a la cárcel, porque tienes que pagar por lo que has hecho y es algo justo. Aunque después decimos, ¡ay! Lo metieron injustamente. Sí, eso dicen, pero no. Casi de vez en cuando, ¿verdad? Que hay una anomalía en eso. Pues lo cierto es que tenemos a un Dios tan compasivo, mis hermanos, que cuando nos dolimos por lo que hemos hecho, Él sí nos perdona. Él nos consuela. Consuelen a mi pueblo, dice en Isaías. Consuélenlo. Díganle que su luto ya ha pasado. Ya pasó. Bendito el nombre del Señor. Pidámosle al Señor que afloren nuestras lágrimas, pero que vengan porque el dolor se ha dolido por lo que ofendemos al Señor o por lo que ofendemos a los demás. Pasamos por alto tantas cosas, pero Dios no las pasa, porque Dios es el Todopoderoso, como si tuviera ojos donde quiera, pero Él es Dios, todo lo mira. Y qué hermoso, ¿no? Pero a un corazón contrito no lo rechazará jamás el Señor. Y se va a notar en la relación que vas a tener con los demás, con tus seres amados. Te va a notar. Si no, dicen, será una quimera, dicen los españoles. Será algo superficial. Y cuando pasan las tragedias, estamos inconsolables y nadie nos puede consolar. ¿Por qué? Porque fuimos tercos y no
escuchamos. Pero en realidad, cuando aceptamos la realidad, mis hermanos, viene una belleza sin igual a nuestra alma. Viene un grande descanso. Por eso en el Salmo 51, cuando David, el rey David, se metió con Betsabé, se llegó a ella y mandó matar al esposo, a Urías. Después vino el profeta y se lo echó en cara. La historia es grande, es hermosa, pero no sin antes darle una lección. Digo, que tú qué harías si este hiciera esto o lo otro. No es la historia, ¿verdad? Y dijo el rey David, pues a ese maldito debe de morir. Dijo, pues ese eres tú. Ese fue, eres tú. Entonces él se arrepiente grandemente y empieza a llorar a gritos. El Salmo 51 es el lamento de David, es la aflicción de David. ¿Cuántas veces no me ha ayudado el Salmo 51 a mí? ¿Cuántas veces? Muchas veces en este caminar. Lo cierto que en el Salmo 51, versículo 17, nos dice que a un corazón quebrantado, contrito, afligido, Dios jamás lo va a rechazar. Jamás de los jamases. Eso nos debe llenar de alegría, porque hay esperanza en el Señor. No todo está terminado. No todo está terminado. Porque la reivindicación es grande para cada uno. Cuando te dueles, cuando te afliges, el Señor acomoda todo, Él lo acomoda. Solamente esperar en el Señor y reconocer que la bondad de Dios es inmensa. No se puede medir. Va en contra de todos nuestros pensamientos, de lo que creemos. Por eso acepta el momento. Acepten el momento, mis hermanos, y reconozcamos lo que somos. La intención de Jesús cuando pronunció este discurso en aquel hermoso lago, en aquella hermosa colina que hoy en día está lleno de bugambilias, está hermoso de flores. Como que ahí nace, en esa tierra nace la flor, está hermoso. La intención de Jesús fue decirle al pueblo que hay un consuelo. Hay un consuelo para todo aquel que se aflige, que reconoce lo que es. Y no es para el futuro, mis hermanos, es para el momento. Porque en el corazón de uno, mis hermanos, no debe de haber nada que nos entristezca. Porque el dolor no es para siempre. Tiene su momento. Pero después viene el gozo y nuestra alma es más bella. Señor me los bendiga bastante, mucho. Ámense de todo corazón. Conlleven, enséñense a conllevar, a tolerar. No sean jueces tan duros, porque si eres juez duro, te va a ir de la patada. Yo lo he comprobado, y lo he comprobado se me ha comprobado con golpes. Y no golpes físicos, pero golpes al corazón. Por eso el Señor me ha llevado a que conlleve. No crean que todavía soy una perita bien dulce. No crean. Pero tampoco soy un ogro. Tampoco soy un ogro. Pero sí les digo, no soy el mismo de muchos años. No soy el mismo. Dios ha puesto un corazón de carne. Y yo le doy gracias al Señor. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante. Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y a todo aquel que me escucha, Dios te bendiga bastante. Y ¿sabes qué? Hay una esperanza. Y Dios te bendiga bastante. Duélete de tu condición y verás cómo Dios te levanta. Y acuérdate del rey David, en el Salmo 51,
y te va a levantar más. Y vence. Mis hermanos, el Señor me los bendiga bastante y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.